Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenido, Javier. Hola, bien hallado. Bueno, hay un pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ese libro que describe los primeros tiempos de la Iglesia cristiana expandiéndose por el Imperio Romano. Y hay un momento en el capítulo 17 de ese libro de los Hechos que encontramos al apóstol Pablo en Atenas, en ese momento que parece ser que ya habían pasado los momentos más brillantes de los pensadores atenienses, pero todavía queda lo que vino después. Y leemos en Hechos 17, 16. Dice, mientras Pablo los esperaba, a sus compañeros Silas y Timoteo, los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Nos paramos ahí en la lectura y si acaso, pues tú nos sitúas en la escena desde el punto de vista histórico y cultural. Bueno, pues ahí vemos, como muy bien comentabas, la extensión del Evangelio. Ya el Evangelio, digamos, ha traspasado las fronteras del judaísmo. Los primeros cristianos eran judeocristianos y poco a poco pues el mensaje del Evangelio se va extendiendo a la gentilidad y llega pues a esta ciudad de donde parece que la filosofía no desapareció nunca, que es la ciudad de Atenas. Y allí pues Pablo va a descubrir a unos personajes muy interesados en todas las novedades que hay, en el saber, en el conocimiento también de la divinidad. Tenían allí a un Dios desconocido, ¿verdad? Una pilastra, y dice, yo os vengo a hablar de este Dios desconocido. Y bueno, esa es la situación, digamos, la extensión del Evangelio traspasando ya las fronteras del mundo judío y entrando de lleno, entrando a saco en lo que era ya el pensamiento pagano y el paganismo en su más clara representación, que era Atenas, la cuna de la filosofía. Dentro del pensamiento griego, ¿dónde ubicamos a estos filósofos? De una manera general. Bueno, los estoicos y epicúreos son dos escuelas de pensamiento que pertenecen a lo que se llama el periodo helenístico. ¿Qué es esto del periodo helenístico? Pues normalmente la historia del pensamiento griego, pero también la historia del arte y de la cultura griega en general, se suele dividir en tres etapas. Los historiadores hablan de la Grecia arcaica, la Grecia clásica y la Grecia helenística. Los filósofos suelen poner, en lugar de arcaica, suelen llamar a ese primer momento de la historia de la filosofía, de la historia del pensamiento, la época presocrática, que era donde estaba toda aquella investigación sobre la naturaleza, la búsqueda del principio del cual provienen todas las cosas, el arjé. Ahí había filósofos, digamos, que eran en un primer momento monistas, que entendían que todo provenía de un único elemento, el agua. Luego hay filósofos pluralistas que dicen, oiga, es que de un elemento material solo no pueden venir todas las cosas, tiene que haber más de un principio, se llaman por eso pluralistas. Bueno, es un primer momento.
presocráticos. Y esto nos da una indicación de lo importante que era Sócrates, porque los anteriores se llaman presocráticos. Y ese segundo periodo se llama el periodo clásico de la filosofía, porque ahí encontramos a los tres grandes pensadores griegos, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, discípulos uno del otro. Y luego hay un último periodo que sería precisamente este, donde encontramos a estoicos, epicúreos y otros, que sería la filosofía helenística, que es una época muy interesante, que viene, digamos, originada con las conquistas de Alejandro Magno, la extensión de la cultura griega por todo el mundo, y es un periodo apasionante de la historia y efectivamente también de la filosofía. Es decir, que en cierta manera es en ese momento en el cual el pensamiento griego está invadiendo el resto del mundo civilizado. Bueno, interesantísima observación la que haces, porque efectivamente, digamos, la cultura griega, con este gran general que fue Alejandro Magno, el hijo de Filipo de Macedonia, la cultura griega se va a extender en dirección a Mesopotamia, bueno, por supuesto, todo lo que es Turquía primero, Egipto, luego Alejandro va conquistando territorios hasta que va a llegar a las fronteras del Indo-Kush, o sea, casi que va a llegar hasta la India. Y curiosamente, para bajar a Egipto, primero tiene que pasar también por la tierra de Israel, y esto es toda una, digamos, una época histórica muy importante para la historia de Israel, la helenización y ese enfrentamiento y convivencia, por otro lado, de lo griego, de lo helénico y lo judío. Entonces, bueno, como decíamos, efectivamente hay una, digamos, transmisión de lo griego hacia Oriente, que va a afectar, pues eso, desde el judaísmo, que va a ser afectado por este helenismo. Pensemos en la Septuaginta, por ejemplo, que es la Biblia que fue traducida al griego, porque, en fin, pues porque había ya hebreos que se les había olvidado el hebreo y tenían que leer en su lengua, que era la lengua helenística, que era la puñeta. Pero además de esta extensión de la cultura griega, es muy curioso y muy importante que también en el periodo helenístico se produjo lo inverso, el fenómeno inverso, es decir, las formas culturales, religiosas, de conocimiento y sabiduría del Oriente se mezclaron también con el pensamiento griego y transformaron el pensamiento también de Grecia. De manera que la filosofía helenística es una filosofía que, por un lado, tiene una continuidad con el pensamiento anterior, pero por otro lado es una filosofía completamente diferente, completamente distinta a la de Platón y Aristóteles. ¿Me da tiempo a explicar alguna cosita de estas peculiaridades? Lo intentamos, porque seguro que los que escuchan dirán, hombre, vale, esto me lleva a mí a aquellos tiempos del Nuevo Testamento, me interesa. Efectivamente, para entender el Nuevo Testamento, pues hombre, claro, uno tiene que saber las raíces judías de donde surge el cristianismo, pero el contexto histórico y cultural en el que está viviendo ese judaísmo es un contexto marcado por el helenismo. El helenismo que comienza con Alejandro Magno, pero luego los romanos van a asumir, absorber estas escuelas de pensamiento, y de hecho cuando Pablo está en Atenas, igual que ocurría con Israel, pertenecían al Imperio Romano. Es decir, que el helenismo tiene una amplitud, una extensión muy grande. Entonces, es interesante en este momento explicar lo siguiente. Los pensadores helenistas, en su origen, en sus primeros antecesores, sus primeros pensadores, vivieron un tiempo de crisis. ¿Por qué? Pues porque vieron cómo las estructuras políticas de la Grecia arcaica y de la Grecia clásica se derrumbaban. La estructura, antes de Alejandro Magno, la estructura política de Grecia era lo que se llamaban las polis. De ahí viene la palabra política, ¿verdad? Las ciudades-estado. Entonces, eran pequeños estados. Era una ciudad, que podía ser una ciudad tan importante como Atenas, Corinto, Esparta, y un pequeño círculo, un pequeño ámbito sobre el que esas ciudades ejercían su influencia. Pero, este aquí que llega ni más ni menos que un conquistador de unas tierras aparentemente bárbaras, aunque él había sido educado, recordemos, por Aristóteles, y este conquistador va a destruir las barreras, las fronteras, y va a hacer un imperio. Vamos a pasar de un mundo de ciudad-estado
de pequeños ámbitos de influencia política a la construcción de un imperio, que primero fue el imperio de Alejandro, luego el imperio de sus generales, que se dividen en las distintas áreas de territorios, y ese imperio helenístico sería a su vez en gran parte, no todo, pero en gran parte conquistado por Roma. Entonces es un momento en el que los hombres, y especialmente estoy pensando en este caso en los griegos, de los que estamos hablando como cuna de la filosofía, se sienten perdidos. Es un tiempo de crisis. Entonces, todas aquellas especulaciones elevadas de Platón, de Aristóteles, de la esencia, del ser, del mundo de las ideas, todo eso para los hombres de este momento no tiene la menor importancia. Lo importante es saber cómo puedo vivir en un mundo que se está derrumbando. Los especialistas dicen que las filosofías del periodo helenístico son filosofías soteriológicas. Esta palabra quiere decir ni más ni menos que salvación. O sea, son filosofías en las que el hombre está buscando una filosofía que no le hable de cosas muy extrañas, sino una filosofía que le diga cómo puedo vivir para escaparme de algo que se me está derrumbando. Es un mundo global, es un mundo muy parecido al nuestro, ¿verdad? Donde no hay fronteras, donde unas ideas se mezclan con otras. Es otra característica muy importante del helenismo, lo que se llama el eclecticismo. Yo cojo un poquito de acá, de una filosofía, lo mezclo con una religión, a lo mejor persa, y lo uno pues con ritos de origen egipcio o indio. Ese eclecticismo también nos indica que estamos viviendo una época nueva, una época en la que se está planteando un mundo global. Hay una lengua global también, igual que ahora podemos pensar en el inglés como lengua de cultura. Hay una lengua que es la koiné, que es el griego del imperio helenístico, el griego helenístico, que se va a hablar en las ciudades, que va a ser lengua de cultura y que va a ser, fíjate la importancia, incluso la lengua con la que se va a transmitir el Evangelio de Jesucristo. O sea, los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento está escrito en ese lenguaje helenístico de la koiné. Fíjate, por un lado, los judíos, en el momento en el que viene Jesús al mundo, los judíos estaban esperando un Mesías. Había terminado, digamos, la opresión helenística, sobre todo los seleucidas, que fueron bastante tristes para Israel, y ahora estaban bajo la bota romana. Es decir, que estaban en una situación en la que su clamor era que venga el Mesías y que nos libere de esta situación opresiva. Y por otro lado, curiosamente, los gentiles, representados, digamos, en cuanto al pensamiento por la filosofía helenística, es que están haciendo filosofías que no les interesa para nada las especulaciones acerca de la naturaleza, sino que están precisamente buscando una sabiduría de salvación. Me viene a la mente el texto de Primera de Corintios, ¿verdad? Donde dice, porque los griegos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo es salvación. Y esto me parece fundamental. En aquel pasaje tan conocido y repetido de Gálatas 4:4, donde el apóstol Pablo dice, en el cumplimiento del tiempo. A mí me parece interesantísimo. Ese versículo que has citado, Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Es que quizá nunca ha habido en toda la historia humana un momento tan especial en el que los griegos buscan la salvación. Los judíos están gritando que vuelva el Mesías, que venga el Mesías. Y los romanos además pues están haciendo estas calzadas y estas vías de navegación también que permitían las comunicaciones, y la Pax Romana, que es que yo creo que es difícil encontrar un momento en la historia en que todo esto estuviese ocurriendo. Entonces en ese momento Dios dice, ahí vengo, ahí estoy. Bueno, y volvemos un poquito hacia atrás en donde empezamos hoy, porque regresamos al Areópago, a ese lugar donde hacían reuniones de sabios, y allí había dos grupos. ¿Quiénes eran los estoicos? ¿Qué pensaban? ¿Cuál era su doctrina, su tesis?
Bueno, pues en términos generales lo vamos a resumir diciendo que los estoicos, cuyo fundador es Zenón de Citio, ahí en el año 336 a.C., fíjate si duró su pensamiento, lo que defienden es, lo que tienen es la idea de que la razón gobierna todo. Es decir, que hay un destino, que hay un logos, que hay un determinismo del mundo, los astros tal vez son los que gobiernan, o la razón gobierna a través de los astros todo el universo. Entonces, nada de lo que nos ocurre se puede cambiar. El hombre no puede hacer nada por pelear contra el destino. Entonces, ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde está la salvación? ¿Qué es lo que estos pensadores estaban buscando? Pues la salvación está ni menos que en conformarse con el destino, es decir, aprender a aceptar el destino, aprender a aceptar las cosas tal y como vienen. Cuando nosotros decimos en castellano esto de tomarse la vida con filosofía, no es tomarse la vida con filosofía platónica o escéptica, ¿no? O aristotélica, ¿no? Es tomarse la vida con filosofía estoica, es decir, aceptando las cosas que nos vienen y tomando las cosas pues de la mejor manera posible. Es decir, nosotros no podemos cambiar las circunstancias, pensaba Zenón de Citio, pero sí podemos cambiar cómo nosotros vivimos y atravesamos y sentimos esas circunstancias en las cuales vivimos. Yo no puedo cambiar lo exterior, pero sí que puedo de alguna forma cambiar la forma en la que yo me tomo las cosas. Esta yo creo que sería la idea fundamental del estoicismo. Digamos, la aceptación racional del destino. Por alguna razón eso ha llegado hasta nosotros como que el estoicismo es el aguante. Pues sí, eso es. El estoico, una persona estoica, nosotros entendemos, es el que contra viento y marea resiste. También hay una película, esta película Gladiator, que ahí el protagonista es un general romano que representa los valores del estoicismo. Porque no solamente cuando le van mal las cosas las acepta con muchísima entereza y con mucha dignidad, pero también al principio de la peli, cuando gana una batalla que aparece ahí con Marco Aurelio, el emperador Marco Aurelio, que además de emperador fue un filósofo estoico. O sea que la película está muy bien planteada desde ese punto de vista. Entonces, cuando gana la batalla al principio de la película, tampoco, digamos, se jacta de ello. Los soldados celebran, se emborrachan, pero él con esa entereza estoica está pensando, he ganado la batalla porque estaba escrito, porque eso es lo que el destino tenía preparado. Podía haber perdido, he ganado, pues no pasa nada. Pero también cuando pierdo, tengo que entender y tengo que asumir que tampoco pasa nada. Ese es el estoico, el que acepta con resignación lo que el destino y lo que el futuro le ha preparado, le ha cocinado. O sea que en cierta manera, y que nadie se me encabrite con esto, pero en cierta manera también refleja un aspecto que tiene que ver con la paciencia cristiana. Jolín, una observación muy, muy interesante. Yo creo, fíjate, que dentro del cristianismo es verdad que los estoicos tienen mucha proximidad con el pensamiento cristiano en cierto sentido. Hay ámbitos, yo por ejemplo, el concepto de dignidad del hombre, que todo ser humano, por ser racional, dicen los estoicos, y los cristianos decimos porque es imagen de Dios, tiene una dignidad que le hace igual al resto de los seres humanos. Yo aquí veo digamos, una proximidad muy grande entre el estoicismo y el cristianismo. El ser humano es digno, aunque seas un esclavo, tienes dignidad, aunque seas mujer o hombre, aunque seas nacido en un sitio o en otro, tú tienes dignidad porque eres un ser humano, hecho imagen de Dios, según los cristianos, o porque eres un ser racional, que es lo que enfatizan los estoicos. Pero fíjate, en cuanto a la paciencia, o yo diría incluso la resignación, a veces se habla de la resignación cristiana, de la paciencia del santo Job, y yo creo que el santo Job, vamos a seguir usando ese término, el santo Job no tiene paciencia, tiene esperanza, que son dos cosas que se parecen, es verdad que se parecen, pero no es lo mismo la resignación que la esperanza. Y Job no se resigna, Job pelea, Job lucha, Job dice, aunque él me matare, en él esperaré.
y yo sé que mis ojos han de ver a Dios. Es decir, eso no es aceptación resignada del destino. Eso es esperanza, eso es fe, creyendo que el futuro va a ser mejor mañana porque Dios va a intervenir en la historia. O sea que, por un lado sí hay cierta cercanía, pero yo vería también una diferencia importante. Esa es una puntualización muy valiosa. Entonces, saltemos digamos, del lugar y vamos al otro lugar, pasémonos a la otra parte del anfiteatro y encontrémonos con los epicúreos. Entonces, ¿los epicúreos eran a pasarlo bien y viva la vida? Pues más o menos, sí. Comamos y bebamos que mañana moriremos. De la misma manera que los estoicos creían pues que el destino estaba regido por una fuerza superior, los epicúreos pensaban que los dioses no existían. Y en el caso de que los dioses existieran, les traía sin cuidado los seres humanos. Es decir, los epicúreos pensaban que después de esta vida no hay nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar el momento. Tenemos que disfrutar al máximo de la vida, pues porque cuando se acaba, se terminó todo. Esa idea del carpe diem, ¿no? Aprovecha el instante porque cuando se pase, pues tú ya no lo vas a poder volver a disfrutar. Esa idea, aprovecha la vida, aprovecha el momento. Bueno, en cierta manera es que, claro, hay partes que son totalmente asumidas en el ámbito creyente, porque aquella frase, goza de la vida con la mujer que amas, por ejemplo, está hablando de un disfrute aquí y ahora. Sí, o sea, el hecho de disfrutar de la vida en sí mismo no es una cosa mala, es decir, yo no veo ahí ninguna dificultad. La cuestión es vivir, para mí es más, digamos, es un poco más conflictivo, más problemático, el hecho de vivir sin esperanza, el hecho de querer, digamos, refugiarse en las cosas porque es lo único que tenemos. Y de alguna forma, en realidad lo que están haciendo los epicúreos, lo que pensaba Epicuro, es que el ser humano vivía una existencia, como pensaba en este tiempo helenístico, era una existencia dolorosa, era un tiempo de crisis. Entonces, en lugar de darle muchas vueltas a las cosas, lo que tenemos que hacer es disfrutar del momento, porque tenemos miedo, y tenemos miedo al futuro, porque el futuro es incierto. Entonces, fíjate, este Epicuro iba a decir, mira, no hay que temer a la muerte, no hay que temer a los dioses. Pues mira, no hay que temer a los dioses porque a los dioses los seres humanos les traen sin cuidado, estos dioses griegos que viven en el Olimpo. Dice, a la muerte no hay que temerla. ¿Por qué no hay que temer a la muerte? Porque mientras yo estoy, la que no está es ella. Y cuando ella llegue, yo ya me he ido. Entonces, el ser humano y la muerte nunca se encuentran. O sea, yo nunca voy a morir. Mientras esté yo, es porque no está. Y esto de alguna forma es para evitar, digamos, el miedo a que haya un juicio, a que tengamos que responder por nuestras obras, a que esta vida no es todo lo que hay y que las cosas que hacemos tienen una trascendencia, como dirían a lo mejor los estoicos, al principio de esta película Gladiator, un día hacemos el cine y la filosofía si quieres, ¿no? Pero esta película Gladiator dice, al principio de la película prácticamente dice también, Máximo, el general romano, dice, lo que hacemos en esta vida, lo que hacemos en este momento, que es verdad que el instante es muy importante, pero lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. O sea, nuestras acciones no son puramente egoístas. Lo que nosotros hacemos nos afecta a nosotros, sí, pero también afecta a los demás y es posible que afecte a toda la humanidad. En el aliteo de una mariposa dicen que puede cambiar, ¿verdad? El rumbo de la climatología. En Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo sugiere, y yo creo que se entiende bastante bien, sugiere que Dios ha puesto en nosotros algo que se llama conciencia, que percibe el hecho de que lo que tú mencionabas ahora mismo, que esta vida no es todo, sino que hay otra vida. Y la vida entonces aquí tiene esos dos aspectos. Por un lado, mientras estás aquí, pues usar, aprovechar, vivir, pero teniendo en cuenta, quizá en ese caso no tanto por la esperanza, sino en la expectación de dar cuentas de esta,
Creo que eso también se conjuga de alguna manera en el fondo de estos pensamientos. Pues efectivamente, yo creo que cuando limitamos, cuando quitamos, cuando cercenamos una de estas dimensiones del ser humano, estamos haciendo lo que se llama reduccionismo. Estamos quedándonos con una parte y estamos perdiendo la totalidad. O sea, el que solamente vive en los cielos y en un mundo ideal y en un mundo que ha de venir y demás, pues hombre, yo creo que se está perdiendo algo importante, que estamos aquí por algo y que estamos aquí para algo, ya sea uno cristiano o no. Tú estás aquí para hacer algo en esta vida. Por otro lado, el que solamente ve lo material, lo cotidiano y rechaza esa dimensión que lleva dentro, que es la dimensión de trascendencia, esa eternidad a la que el ser humano aspira y que todos, pues de alguna forma, queremos y anhelamos, pues está renunciando a algo también importantísimo de sí mismo. O sea que yo creo que las dos dimensiones son importantísimas y que el hombre no es completo si descuida alguna de ellas. En realidad, esas dos cosas confluyen en el mensaje del Evangelio, las dos. Efectivamente, nosotros vivimos aquí como ciudadanos y peregrinos, sabiendo que tenemos una nacionalidad en otro sitio, que nuestra ciudadanía es celestial. Pero ¿dónde vivimos? Vivimos aquí y vivimos con un proyecto, con un propósito. Somos embajadores de esa ciudad, de ese reino al cual nosotros pertenecemos. Y claro que sí, o sea, no se trata de apartarse del mundo, se trata de estar en el mundo, aunque no seamos del mundo, que es una forma muy gráfica, yo creo que de describirlo. ¿Podrías mencionar otras escuelas filosóficas importantes en el helenismo? Telegráficamente, pero me gustaría que los oyentes se percataran de que estas escuelas son muy parecidas a cómo piensa hoy la gente. Fíjate, ¿cuántos hoy día son estoicos? Que lo que piensan es pues resistir y demás. ¿Cuántos epicúreos hay? O sea, ¿cuántas personas hoy lo que están buscando es su felicidad interior? Pues muchas, ¿no? Otras escuelas, por ejemplo, los cínicos. Los cínicos eran personas que lo que pensaban es que la felicidad consistía en escapar de todo convencionalismo social, porque así uno se iba a sentir más libre. Diógenes dice que vivía en un barril, o sea, que es vivir como, yo diría, los hippies, los que son antisistema, ese tipo de... Los cínicos eran los antisistema de la época. Estaban también los escépticos. Fíjate hoy día también cuántos escépticos hay. Pues el escepticismo es la filosofía típica del periodo helenístico. ¿Qué decía Pirondelis? Decía, mire, lo que hay que hacer es abstenerse del juicio. No sabe, no contesta. Yo no sé nada porque cuando yo me crea algo me voy a decepcionar. Entonces lo mejor es vivir en la duda permanente, en la no aceptación de ninguna creencia. Fíjate, yo creo que es algo muy, muy establecido. Y luego estaba en una escuela muy interesante, que sería el neoplatonismo, que lo que sería una filosofía ecléctica que mezcla mucho la filosofía, obviamente, de Platón, por eso se llama neoplatonismo, con ideas místicas y religiosas de trascendencia. Esto lo más telegráficamente que te lo puedo contar. ¿Se te ocurre, ya que lo hemos iniciado así al principio, me gusta, ¿se te ocurre algún libro así para los que quieren profundizar o tener una visión escrita del asunto? Sí, pues como hemos hablado digamos, de la cercanía de las filosofías helenísticas al momento actual en el que vivimos, yo recomendaría un libro de un autor actual que se llama Massimo Pigliucci, que lleva por título Cómo ser un estoico. Y este es un pensador actual, digamos, que de alguna forma está reviviendo el estoicismo en nuestros días. Y entonces transmite ese ideal escéptico. El subtítulo del libro es Utilizar la filosofía antigua para vivir una vida moderna. Entonces vemos un resurgimiento del helenismo y del estoicismo ahí en este libro. Bueno, sintiéndolo mucho, pues se termina aquí y esperamos a Javier el próximo día, porque esto cada día se vuelve más apasionante. Así que hasta el próximo día en este tiempo de los grandes pensadores. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.